Gracias a Dios por permitirme estar aquí. Gracias, Arcángel Raciel, por recibirme. Gracias. Angélica, bienvenida eres siempre, Angélica. Bienvenida a Natalia. Estamos muy contentos de recibir a Natalia hoy en el Akasha, aunque siempre estamos con ella de manera permanente. Siempre estamos con ella, con Natalia. Dios te bendice, Natalia. Vamos a iniciar esta canalización con una oración, se llama la oración de protección, y si tú aceptas, Natalia, al finalizar esta oración puedes decir acepto. También nosotros te recomendamos, tus guías, Dios, desde luego, que realices protección en tu vida, que realices protecciones todos los días, utilizando unas palabras similares a las que vas a escuchar ahora, o pueden ser las mismas, puedes hacer la tuya personal, tu propia oración de protección, utilizando la frase Dios me protege en todo momento. Así es. Vamos a poner las manos enfrente para recibir la gracia de Dios o sobre el corazón. Nuestra hermosa Natalia, nuestra hermosísima Natalia está con nosotros. Te amamos, Natalia. Dios está creando una hermosa burbuja de protección altamente eficaz alrededor de Natalia. Adentro de la burbuja de protección de Natalia únicamente se encuentra el amor de Dios y el de Natalia. Alrededor de la burbuja de protección de Natalia están todos los colores brillantes, hermosos, que Dios ha creado y que representan la estabilidad en la vida de Natalia en todos los dominios. Al exterior de esta burbuja de protección hay un espejo que refleja potentemente, 100%, todas las energías que son dirigidas hacia Natalia regresan hacia la fuente que las originó con amor y compasión. Así es. Hemos estado esperando, Natalia, este tiempo para poder compartirte información importante. Te hemos hecho llegar de otras formas, desde luego, esta información para que tú avances, para que crezcas. Eres una persona que siempre está aprendiendo, eres una curiosa, te gusta mucho aprender, saber, conocer, indagar a profundidad las cosas. Eres un excelente analista. Así es, Natalia. Y eres muchas otras cosas más. Muchas otras cosas más. Vamos a hacer un viaje interdimensional hacia el pasado, al que ustedes llaman pasado, al que nosotros llamamos a otra frecuencia. Vamos a viajar a otras frecuencias para analizar esas vidas pasadas, Natalia. 2 vidas pasadas. Una vida en la que hayas utilizado tu don. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Las consecuencias de alta o de baja vibración? ¿Qué sucedió? Y después otra vida pasada en donde no utilizaste ese don por cualquier motivo. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿En qué concluyó todo esto? Posterior a ese aprendizaje, vamos a hablar de tu don. ¿Cuál es ese don tan hermoso que tienes? Que todo el mundo tiene un don, pero hablamos de ti particularmente hoy, Natalia. Vamos a recordarte cuál es ese don, a desempolvarlo y a sugerirte algunas formas de uso. Y finalmente platicaremos del objetivo, o mejor dicho, los objetivos de esta reencarnación actual como Natalia. ¿Qué es lo que dijiste que querías hacer aquí? ¿Por qué viniste a reencarnarte? ¿Qué es lo que Dios también te preparó? ¿Qué te encomendó? Vamos a iniciar en este elevador interdimensional. Voy a escribir. Ok. Tengo aquí el año 1789 en Samoa, en las islas de Samoa, en el Pacífico.
cerca de Fiji, de Nueva Caledonia. Y el nombre de Natalia en ese momento era Lihaira, que su definición es la bondadosa. Lihaira, en las Islas Samoa. ¡Wow! Así es, Natalia, en ese personaje de Lihaira. Conozcamos esa vida tan hermosa, en un paraíso sin igual, en un paraíso precioso, que en ese momento era ya de por sí un paraíso, que lo sigue siendo ahora, en esas islas preciosas, tocadas por Dios, con una biodiversidad magnífica, tan libre, en donde se respira la gracia de Dios, el amor, donde están unas playas llenas de colores hermosos, y vegetación y animales, y donde una persona que se reencarna en esas condiciones, que se reencarna en esa isla, sin lugar a dudas, el primer indicio de esa vida, de esa persona, es que esta persona está en un lugar así tan idílico, habiendo nacido en un lugar tan idílico, porque su aprendizaje es adentrarse a ella misma, autoconocerse, comprender quién es, y no requiere de tener distracciones, no requiere de cosas difíciles, de estar pensando tal vez en la dificultad de alguien que se reencarna en un país donde hace mucho frío, por ejemplo. ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo le vamos a hacer? Lihaira tenía todo a la mano, abundancia en frutas, en flores también comestibles, una vida maravillosa que le invitaba a esto, a la reflexión. Lihaira nació en una familia de mayoritariamente pescadores. Digo mayoritariamente porque en ese momento todas las familias se dedicaban a hacer muchas cosas, eran autosuficientes, hacían muchas cosas, construían sus propias herramientas, sus propios lugares de vivienda, perfeccionaban y confeccionaban algunas vestiduras que ellos hacían con elementos naturales, hacían platillos, también se dedicaban desde luego a la pesca y hacían intercambio entre las comunidades. Lihaira era una niña muy feliz. Me enseñé que estás corriendo de un lado a otro y estás riéndote mucho. Estás muy contenta jugando con otros niños. Escucho tu voz. Es una niña, me está enseñando una niña como de 9 años, menos, sí, de 6 años. Delgadita, morenita, de cabello lacio, largo, andas descalza, no es la arena en donde me está enseñando, no es la playa, es un lugar boscoso, hay hojas como la selva, más o menos así, y estás escondiéndote atrás de algunos árboles y jugando con alguien, jugando con tus hermanos, ok. Lihaira creció libre de hacer lo que bien le parecía, como las personas que se reencarnan con familia, con una madre y con un padre, que te dan una cierta libertad, algunas veces exagerada libertad para la vista de algunas personas. Las personas que se reencarnan con padres que son muy libres y que te dejan hacer todo lo que quieras, tienen un gran aprendizaje, tienen ese aprendizaje precisamente del autoconocimiento, de saber, de poder estudiar ellos mismos qué es lo que es bueno para ellos y qué no es bueno.
Sus padres no son personas que te mantengan con yugo, que mantengan al otro con un cierto yugo. Son personas que dejan que todo fluya felizmente. Y así creció Lijaira. En esa vida tuvo varios maestros. Entre esos maestros era su padre. Su padre era la persona importante, por así decirlo. Todas las personas son importantes, desde luego, pero existe un personaje clave siempre en la vida de las personas, en la vida de sus reencarnaciones. Es un tutor, es un maestro principal que está ahí para dirigir a la persona casi siempre sus primeros 20 años. Casi siempre, puede ser un poco más o un poco menos, pero está ahí desde el inicio de su infancia hasta ya llegada un poco más pasada la adolescencia. Puede ser alguien directamente de la familia, como un abuelo, pero puede ser algún amigo muy cercano también. Depende de dónde esté la persona y en dónde se haya reencarnado y bajo qué condiciones. Pero Lijaira fue así. Su padre era esa persona tan importante. Su padre era un amante de la naturaleza, un amante de descubrir las plantas y de cómo utilizarlas al máximo, de sacarles el máximo provecho. Él trataba a sus 3 hijos, eran 2 niños y Lijaira. Los trataba a todos por igual, no daba diferencia entre un niño y una niña, para él eran personas. Y les enseñaba igual lo que él aprendía, a confeccionar abanicos. Me enseña que está haciendo abanicos con palma seca. Están así entrelazando, están sentados en el piso, entrelazando palmas, abanicos. Abanicos para el calor, pero también para el fuego. También para jugar. Me enseña que estás usando el abanico para, como que encuentras una resbaladilla o una pendiente y estás así avanzando. Te pones el abanico abajo de las pompas y avanzas como si fuera una resbaladilla. Ese aprendizaje de la identificación de las plantas locales, de sus múltiples usos, no solamente para comer no solamente para comer, sino también para utilizar como herramienta de trabajo, como utilizarla para ayudar a las labores cotidianas de ese lugar, para la confección de canastos para guardar, para hacer sombreros también, ropa, zapatos, cortinas, todo tipo de cosas. La naturaleza, y con los cocos también hacer como puntas o algo que parece cuchillo para poder abrir. Agarra la cáscara de un coco, de los cocos cafés, están un poco más puntiagudos, y los golpea y los talla con las propias piedras hasta formar una punta. Como él tiene unas herramientas en forma de triángulo con punta para aventar y otras que son más largas para abrir las cosas, que parecen cuchillos. Ok, ¿cómo se llamaba el papá de Lijaira en ese momento? ¿Me puedes decir, por favor? Ángel Raciel. Luma era su nombre. Looma, Luma. Ok. Luma, el padre de Lijaira, utilizaba estas técnicas y se las enseñaba a sus hijos. Y Lijaira siempre en primer plano, enfrente, como una perfecta estudiante y aprendiz.
viendo estas técnicas y realizándolas y practicándolas una y otra vez. Ella pasó mucho tiempo con su padre el gran maestro. Realizaban expediciones afuera con sus hermanos para buscar piedras diferentes, para buscar formas de piedras y entre todos se sentaban, me está enseñando, y que su papá tenía una vasija, una cosa como plato con muchas piedras y al lado muchas hojas diferentes de plantas, hojas muy grandes. Y entonces el papá se sentaba y los hermanos estaban alrededor sentados en la tierra, y él levantaba la piedra que sacaba de ese recipiente y decía, ¿esta para qué se puede usar? Y entonces los niños daban su idea, podemos usar para esto. Era una hermosa escuela y un perfecto maestro. Lijaira vivió una vida feliz hasta ese momento, desde luego después también, pero hablamos de esta infancia que fue tan feliz y tan enriquecedora por esos conocimientos tan profundos con su padre. El tiempo fue avanzando, los conocimientos creciendo, y Lijaira tenía un profundo amor por la vida, por su padre, por ese lugar. Ella no conocía otra cosa más que ese lugar. Era un lugar bastante alejado de todo, pero eso le era suficiente a Lijaira. Ella lo tenía todo, no necesitaba más. Y agradecía a una fuerza superior por todas esas cosas. Esta vida como Lijaira le permitió abrirse también a esta espiritualidad y a vivir el instante presente. El saber que lo que importa es únicamente lo que está sucediendo en ese momento, que no existe el futuro, no existe tal cual el pasado tampoco, y cosas que fueron en el pasado no se pueden regresar, únicamente existe este momento que va pasando. Me enseña que estás sentada ya adolescente enfrente del mar y que estás con los ojos cerrados y está la brisa del mar frente a ti. Y esa brisa del mar le aconsejaba, eran sus guías, arcángeles, era Dios a través de sus guías, quienes le decían, Lijaira, tienes tú también poderes. Tu papá tiene sus poderes, tu papá tiene su propio don, pero tú también tienes un don. Es momento de que lo utilices, Lijaira. Has estado de vacaciones un buen tiempo. Ahora es momento de usarlo. Me está enseñando a un chico que llega cuando en ese momento en el que tú estás haciendo esa, pues no meditación, pero estás sentada frente al mar y está la brisa del mar, la brea del mar tocándote, y llega un chico. Ese chico te hace preguntas de que si vives por ahí, ¿qué estás haciendo? Y entonces tú le explicas que estás solamente sentada escuchando el mar, y le regresas la pregunta de dónde es él, de qué familia, de qué tribu y dónde viene. Y entonces empieza a ver una amistad entre ellos. Es así, Angélica. Siamu. Él se llamaba Siamu. Y Siamu y Lijaira formaron una amistad, como tú dices, Angélica, es verdad. Una amistad que después se fue transformando en un amor profundo. Ok, voy a escribir el nombre porque está. Siamu y Lijaira vivieron un romance idílico. Siamu no había tenido la misma oportunidad que Lijaira
de haber aprendido tantas cosas con su padre. Sí, él había quedado huérfano de padre y de madre a muy corta edad. Y todas estas vivencias y aprendizajes se los perdió. Los vivió de otra forma, pero no de esa. Y entonces las experiencias y los cuentos y las historias que le contaba Lijaira sobre la vida que ella había tenido, para él era muy grato. Ahora Lijaira se encontraba en el papel de maestra, en el papel de compartir ella con alguien más. Ella estaba ahí para enseñarle muchas herramientas para la vida hacia Mu, muchas herramientas que él desconocía, y él estaba maravillado con ella, con Lijaira, por tantas habilidades que ella tenía, por tantas vivencias que le había contado. Era para él una mujer única, no solamente bella físicamente, sino interiormente, y con una gran sabiduría. Lijaira formó un grupo de alumnos, niños, y los llevaba a esta selva, selva bosque, y los sentaba y aplicaba las mismas técnicas que su papá. Hacían recorridos y les daba a todos una canastita y les decía que podían poner ahí diferentes tipos de piedras, igual que su papá lo hacía con ella, y les enseñaba de esta forma a los niños, y los niños sacaban cosas más creativas unas que otras. Y Siamu estaba anonadado con la capacidad que ella tenía de poder expresar y de cautivar la atención. Esta fue una vida muy grata, Natalia, en donde tuviste una libertad inigualable, en donde fuiste completamente agradecida todo el tiempo con algo superior, con una fuerza superior que tú sentías y sabías que existía, con un creador de todo eso, que tú llamaste creador, y tu familia también. Fue una vida idílica en la que probaste las mieles de la bondad de Dios y de su creación en su estado más puro, en el que las cosas fluían fácilmente y todo te era dado a manos llenas. No había preguntas, todo venía fácilmente. Y cuando había preguntas, las respuestas llegaban también fácilmente. Fue una vida de aceptar lo que es, porque lo que es hermoso. Y todos los días es más hermoso. Siempre tenías nuevas actividades por hacer, nuevos pendientes, nuevos descubrimientos. Siempre había algo interesante que hacer en tu vida como Lijaira. Fuiste una mujer que transmitió mucho conocimiento, no solamente en el aprendizaje y el uso de las piedras o de las plantas, en el reconocimiento de muchas plantas, de muchas flores también, de especies de animales, en la observación de las estrellas, del mar, de la luz del sol, del comportamiento de los animales referente al sol y referente al mar, cómo se comportan, qué hacen, y tú lo tomabas de una forma muy sabia, como maestros. Decías, esos animales saben qué hacer y repiten las mismas operaciones una y otra vez en ciertos momentos. Eso es porque algo tiene que funcionar, eso debe ser así. Tú te pensabas muy atinadamente. Los animales son maestros y lo entendiste muy rápido.
lo observabas y repetías también. Eran constantes y esa constancia tú la aprendiste de ellos también. Tuviste 4 hijos, 3 niñas y un niño, con Siamo. Y viviste una vida idílica en ese lugar con tu familia. Seguiste enseñando a más y más personas. Y después me enseña que vienen otras mamás con sus hijos y vienen a tu casa para que les enseñes a sus hijos cosas. Y tú eres una maestra, eres una maestra y aceptas a los niños. Y están muy contentos todos. Ligeira terminó esta reencarnación a la edad de los 64 años. Ella decidió regresar a nosotros a esta edad para volver a llenarse de sabiduría en la casa de todos. Y aquí la aceptamos con tanto amor como siempre. Ligeira nos contó sus vivencias, desmenuzamos los aprendizajes y hablamos de lo bello que fue esa vida en las Islas Samoa. Y fue así que concluyó Natalia. Y después preparó su siguiente llegada, preparó su otra vida en otro lugar, con otras experiencias diferentes, con otras personas. Así que ahora vamos a tomar nuevamente ese elevador interdimensional y vamos a viajar por el tiempo. Voy a escribir. Ok, escribí. Ahora esta vida es en 1902, en Missouri, en Estados Unidos. El nombre de Natalia en ese momento era Elsa Rimbaud, como en francés, Elsa Rimbaud, Missouri, Elsa. Hace no mucho tiempo, Elsa, nos acostumbramos un poco a llamarte Elsa, nuestra hermosa Elsa. Angélica se sorprendió un tanto con ese apellido Rimbaud. ¿Por qué un apellido francés? Estando tú en Estados Unidos, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Elsa. Pues vamos a viajar entonces a investigar por qué te llamabas así. El padre de Elsa era un navegador, era un comerciante. Es muy común que las personas tuvieran los mismos oficios según el periodo del tiempo en el que hablemos y según el lugar. Hay personas en las que, como vimos hace rato en la isla de Samoa, eran principalmente pescadores, aunque hacían muchas otras cosas. Pero las personas que vivían en Estados Unidos, en muchas ocasiones eran comerciantes. Todavía hay mucho comercio, desde luego. El comercio es la fuente número 1 de ingresos en el mundo. El comercio siempre ha existido, o el intercambio, pero en ese momento ya era llamado como comercio. Y entonces el padre de Elsa tenía orígenes franceses y era el mismo francés y hacía comercialización entre las diferentes partes de Estados Unidos. Recibía mercancía proveniente de Inglaterra principalmente y la distribuía. Es por eso que Elsa tenía ese apellido de Rimbaud. Es así. Elsa creció en esta familia de migrantes europeos en Estados Unidos con su padre francés y su madre española. de Sevilla. Creció con dos culturas que siempre estuvieron muy
que siempre le trataron sus padres de inculcar realmente las dos culturas, los dos idiomas, las dos tradiciones. Siempre se habló los dos idiomas en la casa. Eso fue una riqueza cultural para Elsa muy grande, muy importante. En esta vida en Missouri era una vida un tanto holgada económicamente, sin necesidad tampoco de preocuparse por el mañana, sin necesidad de preocuparse por lo que se va a comer o si se va a ir a tal o tal lugar. Si las posesiones económicas estaban presentes en la vida de Elsa. El padre de Elsa era muy próspero en sus negocios y era propietario de muchas tierras. Esto es algo que suele ser común en las vidas pasadas, que las personas que son prósperas en los negocios y en el comercio vayan de la mano con también tener muchas propiedades, muchas tierras en todo caso, muchas tierras. Y conocía a personas importantes por su trabajo. Platicaba con otros comerciantes que fabricaban cosas, que tenían más dinero, más recursos, y llevaba a su hija. ¿Cómo se llamaba su padre en ese momento otra vez? Estefan. Ok. Su padre se llamaba Estefan. Y su padre conocía a personas importantes. Era visto él mismo como alguien distinguido, como alguien importante, por venir de Europa tan lejos, por ser francés, por tener un cierto gusto por lo bonito. Entonces él era bienvenido siempre, y su familia también, su esposa y desde luego su hija, su única hija. Oh, su única hija, ok. Está enseñándome pasajes de la vida. Me está enseñando que te lleva mucho con él, para todas partes. Te lleva en un barquito a entregar alguna mercancía. Estás ahí parada con él mientras él está dando explicaciones, explicando cómo son telas, ¿verdad? Son telas, explicando las telas, la calidad de las telas. Había mucho comercio de eso, de telas provenientes de Europa hacia América, para distintos usos, para usos de fabricación de ropas caras, pero también para los muebles, para vestir los muebles. Así es. Y Elsa estaba siempre con su padre en todo momento. Era una niña callada. Me enseña que tienes unos 12 años. Estás escuchando muy atenta lo que dice tu papá y cómo se ríe y todo. Tu papá es guapo. Tiene ojos muy claros, muy azules. Es blanco. Y tú tienes un tipo española más, con la piel mate y el cabello oscuro y ojos oscuros. Pero muy bonita. Muy bonita. Y el tiempo transcurre, Natalia, el tiempo transcurre, siempre en contacto con tu papá, siempre siguiéndolo, todavía con este gran aprendizaje. Esto es algo intuitivo. Él es tu guía y ha sido tu guía en algunas veces como con otros personajes. Puede ser tu padre, puede ser tu abuelo, puede ser tu tío, tu primo, puede ser un maestro, un colega, un jefe. Utiliza el alma distintas
distintos trajes para que el aprendizaje que tú tengas sea también distinto, visto desde diferentes perspectivas. Y entonces realmente tienes un conocimiento profundo de la persona que tienes enfrente, porque no solamente has visto una parte de esa persona, un personaje, has visto a través de todas las vidas y todas las reencarnaciones distintas posibilidades que la persona tiene, porque la persona puede cambiar de traje humano, puede cambiar de carne, pero su alma es la misma y quedan las mismas formas de reaccionar, de ser, las mismas formas de sentir. El alma no cambia, el alma es la misma, evoluciona y se mejora, pero es la misma. Así que cuando te encuentras con una persona muchas vidas después, no importa que sea de color, que sea de la piel, que su cabello sea tal o cual, o que se haya reencarnado en tal o cual país, cerrando los ojos, reconoces a esa persona y su alma. Y que pudo haber sido alguien que te trajo mucha alegría, pero también pudo haber sido alguien que te trajo mucha desdicha, o las dos, en vidas diferentes, para que precisamente vieras esas dos monedas. Es verdad, Angélica está pensando en algo que es cierto. Una persona de la cual estás enamorada hoy pudo bien haber sido un verdugo en una vida pasada, pudo bien haber sido tu enemigo número uno o alguien que no te interesaba, y de pronto ahora estás frente a frente con esa persona enamorada para conocer otra faceta de esta persona y de ver que no todo es negro y no todo es blanco, sino que es una multitud de colores. Hicimos este pequeño intracto, este pequeño paréntesis. Regresamos a Elsa, desde luego, con esta vida en Estados Unidos, en donde su padre nuevamente era ese personaje, Stefan, era un personaje importante en la vida de Elsa, era nuevamente su maestro. Elsa no había tenido tanta oportunidad hasta ese momento de abrirse tanto con los adultos. Ella había sido maestra, como lo vimos antes, de los niños, y tenía esa capacidad de cautivar su atención y de ser respetada por ese público que eran niños y que son tan nobles de corazón y tan hermosos, sin ningún problema. Pero no estaba ella tan preparada para hablar con las personas mayores, con algunas personas que habían vivido vidas que ellos habían querido que fueran difíciles y que entonces esto había jugado en el cambio de su forma de ser, que tenían un comportamiento no muy agradable. Y Elsa no estaba acostumbrada a esto, era algo que tenía que aprender. Y entre esos clientes, tantos y tantos que su padre tenía y tantas visitas que realizaba, había algunas personas un poco menos felices que otras. Y ella notaba como su padre tenía también un tono distinto, no para ser de forma maleducada, sino que un tono más estricto y más cordial. Eso era algo que ella aprendió, a tener una cierta distancia y cordialidad con aquellas personas que sienten que no están muy bien o que no aparentan estar tan bien. Uno da lo que recibe, es lo que le dice su papá siempre. Uno da lo que recibe. Empiezas dando la mano y una sonrisa, pero sí, al cabo de la conversación te das cuenta de que la persona no va no cojea de esa pata. Entonces cambias tu discurso y sigues siendo una persona cordial, pero ya con una cierta distancia y haciendo intercambios de palabras lo mínimo posible, solamente a lo que vas. Eso es. Esas tantas visitas con los clientes a todos lados,
Su padre la llevó a todos lados, realmente te llevaba a todos lados, comían juntos, hacían un resumen de lo que había sucedido juntos. Tu papá tenía muy en claro, sin que nadie le dijera, que él era tu guía, que no tiene que ser exactamente tu padre tu guía, como te he dicho antes, Natalia, pero en este caso lo era, otra vez. Lo era. Y entonces el tiempo pasó, los aprendizajes en el comercio, en los negocios, en las inversiones también, a la manera de esa época y con los métodos de esa época, se fueron quedando en ti, Natalia. Esos conocimientos en qué hacer con los recursos que ya se ganaron, hay que moverlos. Tu papá era una persona visionaria, para su época estaba adelantado. No se hablaba tanto de algunas cosas y él sentía de alguna manera, era Dios a través de sus guías que le decían cómo hacer, qué hacer, por dónde pasar. Y él muy sabiamente siempre se dirigía para el buen camino. Aprendiste con él a ser una mujer independiente, solamente viendo y observando. Una mujer que sabe hablar con diferentes tipos de personas, que se adapta a su público, a sus interlocutores. Sabe adaptar el discurso según la persona que tenga enfrente. Aprendiste las técnicas de negociación, de compra también. Pues en ese momento también de algo que parecía inventario, eran inventarios. También tu padre te enseñó tantas cosas que él aprendió de forma autodidacta y tú a través de él. Y en un momento dado, como era de esperarse, tu padre trascendió. Tu padre decidió trascender y se fue con mucha gratitud y con mucho amor y mucha alegría, sabiendo que había formado a una Elsa autosuficiente, lo cual no era muy común tampoco en esa época. Solamente las personas que tenían un cierto nivel económico podían pensar en ser una mujer autosuficiente, pensar en eso. Pero tú formabas parte de ese grupo, de esa élite en ese momento, de personas que tenían recursos económicos y podías tú seguir con eso que tu padre había instaurado. Tu padre había dejado el renombre y por lo tanto las personas sabían quién eras tú y te respetaban y te escuchaban. Así que no tuviste problemas para ser escuchada. No tuviste problema alguno para que alguien te estuviera debatiendo tanto y tanto. Eras escuchada y eras vista como alguien con mucha experiencia, de tanto tiempo que estuviste con tu padre y tantos viajes que hicieron, tanto que te enseñó. Tenías siempre respuestas rápidas y pertinentes. Fuiste en esa vida un aprendiz, la mayor parte de tu vida. Un aprendiz. En esa vida tú no ibas a desarrollar tu don. No ibas a eso. En realidad en esa vida tú ibas a aprender el previo a desarrollar tu don. Ibas a aprender a comunicar. Algo que es muy importante. Una herramienta súper importante que Dios les ha dado a ustedes, que es la palabra. Y entonces cuando alguien utiliza la palabra de una forma perfecta y fluida, que atrapa a las personas, a sus interlocutores, entonces es una persona poderosa, que es escuchada. Eso es, ella iba a eso en esa vida, a aprender a hablar de forma correcta, a aprender a ser independiente. No precisamente a utilizar su don. Ahora vemos, Angélica, este ejemplo que no habíamos visto antes en otras vidas pasadas. Alguien que no utilizó su don, pero no porque no quisiera, o porque le fuera prohibido, o porque las circunstancias no lo permitieran, como lo hemos visto antes en otras vidas. Fue una historia en la que
en la que Elsa no utilizó su don, porque esa vida estaba hecha para que ella aprendiera 100% diferentes situaciones que la ayudarían después. Elsa pasó una vida muy hermosa en donde se casó también se casó. Y se casó no solamente una vez, por diferentes razones. Se casó 3 veces, vivió con 3 personas distintas en diferentes momentos. Los hombres sentían una rivalidad al estar frente a Elsa, porque Elsa no es que fuera un hombre, desde luego que no, pero había tenido un gran maestro comerciante y tenía muchos conocimientos que algunos hombres incluso no tenían, y esto desestabilizaba un poco el hecho de que ella fuera tan lanzada para hablar y decir lo que ella pensaba, así como su padre le había enseñado, y sin pensar en soy mujer, puedo decirlo, no puedo decirlo. Siempre había sido tratada por su padre como un hombre o una mujer, como un ser humano. Y algunos hombres en los que ella se fijó, o que estaban ahí por aprendizaje, ellos aprendiendo de ella también. Los hombres que ella conoció no sentían mucha gratitud, no les gustaba bien, no veían de buen ojo que ella fuera tan directa y tan lanzada, tan abierta y decidida. Les costaba trabajo, les costaba mucho trabajo. Es por eso que ella estuvo cambiando de esposos, lo cual también fue adelantado para su época, muy adelantado. No era algo que se utilizara mucho. Se utilizaba el quedarse en su casa a pesar de los diferentes problemas y disturbios, el decir, de manera resignada, ya elegí y ahora me quedo aquí. Pero Elsa no. Su padre le había enseñado siempre eso, a que ella, lo primero que tenía que fijarse ella era en estar feliz, y que cuando eso carecía, cuando eso ya no estaba, era un indicio de que había que moverse a otro lado, que había que cambiar de solución, de estrategia, de país o de personas. Su padre muy sabio, muy sabio. Ella siempre aplicó esto, y cuando ya no sintió más felicidad, a pesar de los cambios que se hicieron o que ella hizo en sus relaciones, entonces simplemente ella daba por terminada la colaboración, daba por terminada la relación con X persona. Ella aprendió la fidelidad de una forma muy fuerte hacia ella misma y hacia sus convicciones, y eso hacen de Natalia ahora la mujer que es. Elsa vivió una vida muy próspera en Estados Unidos, en Missouri, sí, es eso, en Missouri. Vivió una vida con muchos logros de todos los sentidos, tanto físicos como etéreos. Me refiero a con económico, con cosas físicas, pero también de ser. Era importante. La palabra importante de esa reencarnación eran 2, el aprender a ser. Y eso es lo que tú hiciste, aprendiste a ser, y fuiste, y eres, y serás. Natalia. Estamos aquí, Natalia, concluyendo esta vida hermosa que hace no mucho tiempo pasó. Apenas fue ayer. Las reencarnaciones antes, las personas se reencarnaban. Algunas veces pasaban mucho tiempo visto para ustedes, incluso siglos antes de que una persona se pudiera reencarnar. Actualmente, desde hace varios años, desde el año 2000, las personas se reencarnan de forma rápida si ellas lo desean. Muchas lo desean. Se pueden reencarnar incluso una semana, 9 días después de haber fallecido, después de haber dejado ese cuerpo físico. Y en el caso de Natalia, esto fue de esta manera. Ella trascendió a la edad de los
72 años para volverse a reencarnar de una forma un tanto rápida como Natalia. Natalia quiere seguir aprendiendo, no tiene tiempo que perder. Su alma es un alma jovial, un alma de persona que descubre, que quiere saber, quiere estar enfrente de todo y estar al principio de todo y comprender las cosas primero, pero no porque quiera que todos vean que ella es mejor, sino porque es su instinto, es su alma que quiere saber, que está queriendo comprender el porqué del cómo de manera profunda. Y entonces ella nos regresó. Elsa nos regresó. Y aquí escuchamos sus hermosas aventuras. Desmenuzamos los aprendizajes que tuvo y los momentos hermosos. Y estuvimos muy contentos de saber que fue una vida muy próspera. Y después, Natalia, con su familia de almas, desarrolló este plan en el que se encuentra ahora mismo, esta reencarnación actual, como Natalia. Y Dios validó. Dios valida siempre. Solamente dan algunos consejos a través de los guías y de los arcángeles, algunos consejos importantes para que la reencarnación sea lo mejor posible. Y habiendo terminado estas hermosas vidas pasadas, Natalia, vamos a hablar de tu don. ¿Cuál es ese don? ¿De qué se trata? ¿Me puedes decir, por favor, Arcángel Raziel? Y aquí te va. Primero te voy a decir, Natalia, que el don de la persona es el mismo siempre. La persona fue creada, el alma fue creada en un momento dado, según las necesidades del cosmos, según las necesidades de lo etéreo, las necesidades de Dios. Y una persona con las características que tú tienes era necesaria en el momento en el que fuiste creada. Me está diciendo que eres de la raza humana de los amayanos. Eres de la raza humana de los amayanos. Si no sabes, si no conoces todavía, Natalia, las distintas razas humanas, te invito a ver esos episodios que Angélica y yo hemos hecho, en donde explicamos las distintas razas humanas para que puedas entender más de ti, más de ti misma, de esa familia de almas que tienes, que te están ayudando de una u otra forma. Samayana, cuyo don es la comunicación. Tienes el don de la comunicación. Existen dones similares, complementarios, completamente contrarios o que no tienen nada que ver. Existen dones muy diferentes y el don de Natalia es así como tú lo dijiste, Angélica, es el don de la comunicación pertinente. Ella es una excelente comunicadora, excelente en lo que dice, con una elocuencia perfecta, innata. Ella no necesita de ir a escuelas, no hubiera necesitado de ir a escuelas o de leer libros o de hacer cursos o de tomar cursos de oratoria, porque ella ya lo tiene en ella. Es excelente comunicando lo que ella dice, piensa, lo que ha analizado, dando respuestas de una forma muy organizada y muy ordenada. Es una excelente comunicadora y ese rol como excelente comunicadora hacen de ella muchas cosas. Puede ser una excelente profesora, una excelente presentadora, periodista, lo que sea, hasta ama de casa, lo que sea, vendedora, florista, no importa, en el lugar en donde ella se encuentre,
haciendo el trabajo que ella haga o el lugar en donde viva, siempre habrá personas que van a venir para que ella hable, porque es hablando como ella logra sanar, no importa dónde esté y qué esté haciendo. Siempre habrá momentos que Dios le presente, oportunidades para que ella pueda intercambiar y que la persona que esté frente a ella reciba este apapacho de Dios a través de las palabras de Natalia. Es por eso que Natalia es una mujer tan buscadora, que busca, siempre está tratando de saber cómo funciona, por qué, qué se hace, porque ella explica, habla y necesita comprender antes. Por eso se hace tantas preguntas. Es así. Ese don puedes utilizarlo de una y mil maneras. Hermosa Natalia. Y si después de haberte dicho esto, sientes que tal vez no cuadra al 100% con tu vida, te sugerimos que solicites a Dios, nuestra hermosa Natalia, que desempolve ese don y que lo ponga en ti de una buena vez, que te dé todo ese conocimiento y todo eso que tú tienes y que es tuyo porque es tu don, esas facilidades, esas estrategias, esos modos de hablar y de pronunciar y de resumir, todo eso es tuyo. Y si tú solicitas a Dios que te limpie ese don y que te lo desempolve y te lo dé otra vez aquí y te muestre cómo puedes beneficiarte. En muchas canalizaciones he dicho que la palabra es una herramienta, junto con la libertad, de las más importantes que Dios les ha dado a ustedes, los humanos. La palabra es muy importante y muy fuerte. Lo que ustedes dicen, exactamente al pie de la letra, eso es y se aplica. No existen las bromas. No existen los malentendidos, lo que ustedes dicen es. Y Natalia, al ser una experta hablando, una experta oradora, invitamos a que tome precaución particular con las cosas que salen de su boca, que vigile lo que dice, no porque esté mal lo que esté diciendo, simplemente porque al ella tener ese don de la comunicación, pues es más fuerte y con más enjundia y más contundente, que lo que ella dice se aplica, y por lo tanto le invitamos a que lo que ella diga sea benéfico para ella y que diga situaciones y cosas hermosas para que eso todo le suceda. Ella tiene esa capacidad de decir y que suceda. No es suerte, es que es ella misma, es su don trabajando en su vida. El objetivo que ella dijo que quería hacer, los objetivos de esta reencarnación como Natalia, el primero es el que Dios establece o el que Dios sugiere, porque ustedes siempre son libres en todo momento, libres de pensar lo que ustedes desean, lo que Dios desea, lo que Dios les aconseja como primer objetivo es ser felices, completamente felices, completamente felices. A pesar del caos que pueda parecer que está por ahí, a pesar de los eventuales problemas, siempre la alta vibración va a ganar sobre eso. Siempre el amor, la verdad, la tranquilidad, la paz, la serenidad va a reinar sobre todas esas situaciones. Y si eso no fuera así, pues entonces es aclamar el nombre de Dios para que esto sea de esa forma. Pero ese es el objetivo número 1, el ser feliz. El objetivo siguiente que Natalia dijo que quería hacer en esta vida era el ser escuchada, aún más, ser escuchada aún más, de distintas formas.
ser escuchada por diferentes públicos, por niños, por adolescentes, por personas mayores. Es el compartir, el seguir enseñando los conocimientos que tú tienes, Natalia, técnicas que tú utilizas para sentirte mejor, para vivir mejor, para lograr lo que tú has logrado. Las personas escuchan lo que tú haces y lo que tú dices y sienten en ese discurso y en ese diálogo mucha pertinencia. En esta vida dijiste que querías compartir, que querías decir lo que tú piensas, describir el mundo en el que tú vives y cómo se vive ese mundo en el que tú vives. Una presentadora, una comunicadora innata. Dijiste que en esta vida tú querías aprender el liderazgo también, aprender a que no siempre tu guía físico, como fue tu padre en épocas pasadas, como fue también tu abuelo en esta época, no siempre estarán presentes. Tú lo sabes. No siempre están ahí. Ellos están ahí para darte el empujoncito. Y tú quieres ser líder y quieres retomar esa fuerza que Elsa te dio en su vida pasada y ahora aplicarla nuevamente. Y lo estás logrando y lo vas a lograr aún más, cada vez más y cada vez más, Natalia. Eres líder ya eres líder, pero todavía puedes ser más líder. Y sobre todo también, antes de ser líder para otras personas, ser líder para ti misma. Guiarte a ti misma de la mano de Dios. ¿Qué otros aprendizajes? Se pregunta Angélica. ¿Qué otras cosas dijiste, Natalia, que ibas a hacer en esta reencarnación? El amor propio. El amor propio. A ti, a tu forma de pensar, a tu forma de ser, a tu cierta rebeldía, aparente rebeldía, pero que en realidad es una libertad inmesurable, lo cual es hermoso, pero hay personas a las que les molesta esta libertad, tanta libertad que tú tienes y que tú aplicas y que tú utilizas. Las personas dicen, ¿qué se cree? Pero eso solamente es un comentario de las otras personas que hablan para ellas mismas. No te aplica, no se aplica en ti. Tú eres una persona muy libre y con mucha gallardía, muy echada para adelante, siempre tratando de estar mejor, en los mejores planos, en las mejores situaciones. Y todavía te falta un buen recorrido de muchas alegrías, y que van a ser tantas porque no están dibujadas, pero las estamos tendenciando, estamos haciendo la tendencia. Por lo que has vivido y por lo que hemos visto, podemos hacer tendencias, lo cual no significa que vamos a prever el futuro porque no está escrito, pero de acuerdo a las tendencias de una persona como tú, es simplemente que va a ser exitosa, que vas a ser cada vez más importante y más poderosa y más dueña de ti y de tus principios, y de no importarte en lo absoluto lo que los demás piensen de ti, porque en realidad lo piensan de ellos. Eso es aprender la confianza. Veniste a aprender la confianza, pero la confianza en la vida, en Dios, en decir, hay cosas que yo no puedo resolver y que me tomaría mucho tiempo, y yo no tengo tiempo de eso, porque yo vengo a ser feliz principalmente. Entonces todas esas cosas se las dejo a Dios, y Dios las resuelve como Dios, de una forma muy fácil, muy rápida, desde una perspectiva que tú no habías visto y que tal vez nunca hubieras visto con esa visión de humana. Pero Dios está ahí para ti. Dios te ama profundamente, Natalia. Dios está siempre contigo y te dice que mientras más lo incluyas en tu vida,
en tus acciones, en lo que haces, en lo que piensas, en lo que actúas, en lo que decides y decretas. Entonces todo irá mejor, mucho mejor y cada vez mejor. Así es. Esto no es una tendencia, esto es una veracidad. Así es. Te decimos hasta muy pronto, nuestra hermosa Natalia. Dios está contigo siempre. Eres una consentida y una protegida de Dios. Y te sugerimos que repitas esto todo el tiempo. Así es. Hasta pronto. Gracias, Arcángel Raziel. Gracias a Dios. Gracias.